El día que mi vida cambió para siempre no fue una noche de gritos ni de discusiones, tampoco un descubrimiento accidental en una billetera o un mensaje escondido en el celular. No, todo comenzó con un dibujo infantil, hecho con crayones torpes en una hoja de papel arrugada. Era el trabajo escolar de mi nieta, un dibujo de la familia. Me lo mostró con esa sonrisa inocente que derrite cualquier corazón, orgullosa de haber plasmado en colores a las personas que más amaba. Allí estábamos todos, ella, mi esposo, yo, y una mujer rubia que nunca había visto. Me quedé mirando la hoja con atención, intentando mantener la calma. Mi nieta, de apenas 5 años, me señaló los muñequitos uno por uno con sus deditos pequeños. «Mira, abuela, aquí estás tú, aquí está el abuelo, y esta soy yo». Y ella, sus ojos brillaron. «Ella es la tía Carol». La sangre se me heló. Fingí una sonrisa, aunque sentí que mis labios temblaban. «¿La tía Carol?», pregunté con suavidad. «¿Y quién es esa, cariño?». Mi nieta me miró con la mayor naturalidad del mundo, sin comprender la bomba que había soltado en mis manos. «Es la amiga del abuelo. Duerme en la cama del abuelo cuando tú vas a cuidar a la tía enferma. Es bonita, ¿verdad, abuela?». En ese momento tuve que respirar hondo para que mi rostro no mostrara el temblor que me sacudía por dentro. Apreté los dedos contra la mesa, como si al hundir las uñas en la madera pudiera contener la rabia y el dolor. Mi nieta siguió jugando con sus crayones, feliz, ajena al huracán que había desatado en mí. Pero antes de continuar, quería saber si ya te suscribiste al canal y también te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y te gustan mis historias. Ahora continuemos. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía el dibujo. Esa mujer rubia, trazada con crayones amarillos, se clavaba en mi memoria como un cuchillo. ¿Quién era Carol? ¿Cómo podía mi nieta saber de ella? ¿Cuántas veces había compartido mi cama, mi techo, la intimidad que yo creía intacta? La mente me ardía con preguntas, pero mi corazón ya conocía la respuesta. A esas alturas de la vida, uno reconoce las señales, aunque duelan. Al amanecer, decidí que no confrontaría a mi esposo de inmediato. Si algo había aprendido en más de 6 décadas de vida, era que la rabia nunca debía ser la primera en hablar. Tenía que pensar, observar, mover mis piezas con inteligencia. Entonces le dije con la voz más serena que pude fingir que debía viajar 3 días para cuidar a mi hermana enferma. Preparé mis maletas con calma. Incluso le di un beso en la mejilla como tantas otras veces. Él no sospechó nada. Salí por la puerta con el corazón hecho trizas. Mis pasos sonaban huecos sobre la acera, pero dentro de mí ya había tomado una decisión. Regresaría esa misma noche, en silencio, para ver con mis propios ojos la verdad que mi nieta había dibujado. No me bastaban los rumores ni las sospechas. Necesitaba enfrentarme cara a cara con la traición. Esperé hasta que la casa estuvo en penumbras. Regresé con el sigilo de un ladrón, aunque era yo la dueña legítima de ese hogar. Mi respiración era un murmullo contenido. Abrí la puerta con suavidad, evitando cualquier crujido. El silencio de la casa era engañoso, casi pacífico. Crucé el pasillo y con la mano temblando, giré la perilla de mi habitación. La puerta cedió lentamente, y lo que vi dentro casi me arranca el alma de cuajo. La puerta se abrió con un leve chirrido, como si la madera misma se resistiera a mostrarme lo que ocultaba. Apenas un resquicio fue suficiente para que el aire me golpeara en el rostro. No era el olor habitual de mi habitación, con sábanas limpias y lavanda en el ropero. No, era un aroma dulce y penetrante, perfume barato mezclado con sudor ajeno. Mis ojos se clavaron en la cama. Allí estaba él, mi esposo, con el torso desnudo, abrazado al cuerpo de una mujer rubia que dormía profundamente a su lado. Su cabello desparramado sobre la almohada parecía un estallido dorado bajo la luz tenue de la lámpara. Se movió en sueños y vi claramente su rostro, joven, sonriente, tranquilo, como si aquella cama le perteneciera más a ella que a mí. Por un instante sentí que mi corazón dejaba de latir. Todo se congeló. Mi respiración se detuvo. Mis piernas temblaron. Era como si me hubieran arrancado de golpe del mundo que conocía y me hubieran arrojado a un lugar hostil, irreconocible. No podía creerlo. Ese era mi cuarto, mi cama, mi vida. Y allí estaban, ocupando cada espacio que me pertenecía. Me aferré al marco de la puerta para no caer. Miles de recuerdos se atropellaban en mi mente. Las noches en vela cuidándolo cuando estaba enfermo,
los días en que cocinaba su plato favorito para verlo sonreír, las veces que creí en su palabra cuando decía, «Solo tú eres mi compañera de vida». Todo se desmoronaba frente a mis ojos como un castillo de arena bajo una ola cruel. La mujer se giró entre sueños y apoyó la cabeza en su hombro, murmurando algo que no entendí. Y entonces él, mi esposo, sonrió y la acarició suavemente, como lo hacía conmigo en los primeros años de matrimonio. Esa ternura robada me atravesó más que cualquier beso furtivo, porque no era solo sexo, era complicidad, era intimidad, era amor compartido en secreto. Quise entrar, gritar, arrancar las sábanas, despertarlos y enfrentarlos. Pero algo más fuerte me detuvo, la certeza de que si lo hacía en ese instante, ellos tendrían excusas, mentiras preparadas, justificaciones. Y yo no quería escuchar nada. Quería pruebas, quería que no hubiera escapatoria, quería que el peso de la verdad los aplastara sin remedio. Así que cerré la puerta con un movimiento lento y me quedé apoyada en la pared del pasillo, jadeando como si hubiera corrido una maratón. Las lágrimas llegaron de golpe, ardientes, imparables. Me cubrí la boca para que no se escucharan mis sollozos. Sentí que me desgarraba por dentro. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿En qué momento el hombre con el que compartí mi vida decidió reemplazarme por esa mujer rubia? ¿Cuántas veces había pasado lo mismo mientras yo me ausentaba para cuidar a otros, confiando en él? Me obligué a recomponerme. No podía quedarme derrumbada en ese pasillo oscuro. Necesitaba fuerzas. Caminé de puntillas hasta el cuarto de mi nieta, donde dormía tranquila, abrazando su osito de peluche. La miré en silencio y sentí una punzada de dolor. Ella había sido quien, con su inocencia, me abrió los ojos. No podía fallarle. Si me dejaba consumir por el dolor, ellos seguirían ganando. Volví a salir de la casa como había entrado, en silencio. El aire de la madrugada me golpeó el rostro y sentí que podía respirar de nuevo, aunque con el pecho desgarrado. Caminé hasta el banco de la plaza y me senté allí, temblando, mientras el cielo comenzaba a aclarar. En ese momento comprendí algo. Yo ya no era la mujer ingenua que soportaba en silencio. La traición que acababa de ver con mis propios ojos me había convertido en otra. No podía deshacer lo que vi. No podía borrar el olor de esa habitación ni la imagen de sus cuerpos juntos, pero sí podía decidir qué hacer con ese dolor. Y lo que decidí fue simple. No me quebraría, me vengaría. Cuando el sol asomó en el horizonte, ya tenía un plan. Volvería a mi casa como si nada hubiera ocurrido. Fingiría normalidad, sonreiría, jugaría con mi nieta, prepararía la comida de siempre. Y mientras tanto, en silencio, me dedicaría a observar, a escuchar, a reunir pruebas. No dejaría cabos sueltos. Quería que cuando llegara el momento, él y su rubia amante no tuvieran cómo escapar. La traición la descubrí esa noche, pero la venganza apenas estaba comenzando. A veces, la memoria es un paisaje invertido. Los días felices aparecen ahora como islas luminosas que flotan sobre un océano oscuro. Me siento en la cocina y, sin querer, la vista me lleva a esos años en que él y yo éramos dos jóvenes con manos ásperas, pero sueños delicados. Recuerdo el primer encuentro como si fuera una fotografía en movimiento. El mercado del pueblo, la lluvia que nos obligó a cobijarnos bajo el mismo toldo, la risa tímida que se rompió en medio de la tormenta. Había una honestidad en su mirada entonces, una promesa silenciosa que yo, ingenua, interpreté como eternidad. Nos casamos con lo puesto, con la bendición de mi madre y con la esperanza clavada en el pecho. Construimos la casa con nuestras manos, con noches de yeso y risas, con los pocos ahorros y mucha hambre de futuro. Cuando lo tenía cerca, sentía que no había frío que no pudiera soportar, ni sueño que valiera la pena no sacrificar. Era un hombre de palabra. Su dicho bastaba como juramento. Los primeros años fueron duros, pero dulces. Me acuerdo de las madrugadas en que el humo del fogón se mezclaba con el olor del pan recién hecho, la forma en que él volvía a casa con la camisa manchada de trabajo y una flor tomada entre los dedos apenas, como un niño que ha robado un tesoro. Yo le preparaba un plato sencillo y él comía como si le diera un banquete. Nos reíamos de poco, celebrábamos cualquier cosa, una factura pagada, la matrícula del colegio, un verano sin enfermedades. En esas horas no existía la traición.
Existía el deber compartido, el cansancio que nos unía. Le di todo lo que supe dar: paciencia, silencio cuando había que guardar paz, el consuelo en los peores inviernos. Él me devolvió protección, miradas que decían «aquí estoy», y manos que aprendieron a sujetar las mías cuando el mundo nos apretaba. Con el tiempo nacieron las rutinas, y en la rutina se filtraron las grietas. No fueron gestos ruidosos, no fueron infidelidades anunciadas, fueron ausencias pequeñas y acumulativas, una cena que se comió en el taller, una llamada que no respondió, promesas pospuestas por la comodidad. Yo lo cubrí con explicaciones: el trabajo lo agota, está preocupado, ya hablará. Me repetía que el matrimonio es paciencia prolongada, que todo tiene temporadas. Y así fue, hasta que mi paciencia, como una cuerda demasiadas veces tensada, empezó a crujir. Las preguntas que antes encogía en el pecho se hicieron persistentes. ¿Cuándo dejó de buscarme con la mirada? ¿En qué momento su mano dejó de rozar la mía al pasar por mi lado? No hay un solo día donde pueda señalar el quiebre. Fue más bien un sutil desplazamiento. La cama compartida se volvió espacio compartimentado, las conversaciones se hicieron transacciones de logística, y la ternura, esa palabra que antes llenaba la casa, comenzó a aparecer solo a ratos, como una llama que se disminuye. Recuerdo, con una nitidez que duele, las noches en que enfermó nuestro hijo y yo pasé velando. Él volvió del trabajo y apenas me abrazó, dijo: «Descansa, yo me encargo», y yo confié. Hubo otras noches en que fui yo quien estuvo enferma, y él habló con una voz ausente, pendiente del partido en la radio, y en esos silencios se colaron dudas que con los años se hicieron gritos. Lo perdí en detalles, los aniversarios que él olvidaba, las pequeñas humillaciones que se disfrazaban de bromas, la indiferencia que se hacía costumbre. Y a pesar de todo, cuando recuerdo su rostro joven, todavía veo momentos bellos, su risa descomunal cuando el pan salió bien, el miedo ridículo que tuvo la primera vez que me dejó sola con el niño en un viaje corto, la ternura de sus manos sosteniendo nuestro hijo por primera vez. Esos pedazos no desaparecen, conviven con la traición como herencias contradictorias. Fue lenta la metamorfosis de la convivencia en desamor. Empezaron a llegar las noches en las que yo dormía en el sofá, porque él alegaba que yo roncaba. Yo callaba, porque no quería pelear frente al nieto que corría entre las piernas. De a poco la casa se fue llenando de otras voces, las de las amigas del trabajo, las risas ajenas en cenas que yo no compartía. Y yo, curiosa y dolida, empecé a resistir con pequeñas pruebas. Dejaba mensajes en la mesa, hacía preguntas sobre los viajes que él decía por trabajo, y me conformaba con respuestas cortas. No fue suficiente. No supe ver que detrás de su distracción había un gesto repetido que intentaba hacerme irrelevante. Cuando pienso ahora en la mujer rubia que mi nieta dibujó, no puedo dejar de preguntarme cuántas veces su figura ya había sido esbozada en las sombras de nuestra casa. Cuántos cafés compartidos, cuántos mensajes, cuántas risas calladas. Me indigno y me avergüenzo. Indigno por la traición misma, avergonzada porque fui ciega, porque me dejé sustituir por la costumbre y por la idea de que un hombre cambia por sí solo. A veces me reprocho hasta la paciencia que me enseñaron de joven. «Aguanta, mamá, por el bien de la familia», me decía mi madre, y yo obedecía, creyendo que aguantar tenía un premio final. El premio debió haber sido el respeto, la lealtad. En cambio fue silencio y olvido. Sin embargo, no puedo borrar la ternura de aquellos años primeros. No quiero ser una mujer desprovista de memoria amable. Lo que sí he decidido es que esa memoria no será motivo para humillaciones ni para sostener mentiras. Sería fácil echar la culpa solo al tiempo o a la excusa del trabajo. Pero la verdad es que la traición también tiene nombre propio, y al levantar la mirada y verle las manos acariciando a otra, supe que había participado en la mentira que tejió a nuestras espaldas. No fue un error aislado, fue un abandono paulatino que él dejó crecer. Hoy, con la imagen de la rubia dormida en mi cama encerrada en la pupila, me pregunto si hubo señales que nunca quise ver porque verlas habría significado empezar de nuevo. Tal vez me habría ido antes, tal vez habría exigido palabras, habría puesto límites, pero la vida no nos da guías con esos consejos, nos da la sorpresa, y a mí me sorprendió la traición demasiado tarde. En las noches, cuando el silencio de la casa me envuelve y la nieta duerme al lado, me acaricio las manos y pienso en aquel primer pan,
en la risa compartida, en las promesas. No para pedirle cuentas al pasado, sino para recordar que fui capaz de amar así, con esa entrega. Esa entrega ahora se convierte en el material con el que construiré otra cosa, no rencor vacío, sino una respuesta con la inteligencia que falta a la traición, porque el amor que fui capaz de dar me enseña también a no permitir que me desaparezcan. Contarle a mi hijo fue uno de los actos más dolorosos de mi vida, quizá incluso más que ver con mis propios ojos la traición de su padre. Una parte de mí se aferraba a la esperanza de que, al menos él, el fruto de mi vientre, sería el refugio en medio de este huracán. Imaginaba que me tomaría de las manos, que me miraría con la misma ternura de cuando era niño y que me diría con firmeza: «Mamá, estoy contigo». Pero no fue así. La realidad fue más cruel que mis temores. Lo cité en la cocina una tarde, cuando mi nieta estaba en su habitación y la casa parecía tranquila. Preparé café, como si eso pudiera suavizar la conversación, aunque mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la jarra. Me senté frente a él y respiré hondo antes de hablar. «Hijo, tengo que contarte algo», empecé, intentando que mi voz no se quebrara. «Tu padre me ha estado engañando». Él frunció el ceño, confundido. «¿Qué dices, mamá?». Le relaté con calma, sin dramatismo, lo que había visto: la mujer rubia en mi cama, el abrazo, las caricias. No omití nada, aunque cada palabra era como arrancarme un pedazo del corazón. Al terminar, esperé su reacción con el alma contenida. Mi hijo se quedó en silencio unos segundos y luego sonrió con incredulidad, como si hubiera escuchado un disparate. «Mamá, eso no puede ser. Seguro viste mal, estabas nerviosa, cansada. Ya sabes cómo es papá, siempre has sido un hombre responsable». Sentí un golpe en el pecho. «No lo soñé, hijo. Lo vi con mis propios ojos. La mujer se llama Carol. Hasta tu hija la conoce. Ella misma me lo dijo». Él se levantó de golpe, caminando de un lado a otro, nervioso. «Pero mamá, piensa lo que estás diciendo. ¿Tú crees que mi hija inventó algo así? Quizá confundió a alguien. Los niños imaginan cosas». Lo interrumpí con dureza. «No confundió nada. Ella lo dibujó, lo nombró, lo describió. Esa mujer no es una sombra, es real, y tu padre la ha traído a esta casa cuando yo no estoy». Mi hijo apretó los labios, molesto. Me miró con una mezcla de fastidio y compasión, como si yo fuera una anciana delirante. «Mamá, no deberías llenar tu cabeza con esas ideas. A tu edad, es normal confundirse». Esas palabras fueron más dolorosas que la traición de mi esposo. Era mi propio hijo, negando mi voz, dudando de mi lucidez, prefiriendo cerrar los ojos antes que enfrentar una verdad incómoda. No defendía a su padre por amor, sino por miedo. Miedo a ver destruida la imagen de familia que había idealizado. Miedo a aceptar que su hija había sido testigo de una mentira. Yo lo observaba y pensaba: ¿cómo es posible que incluso mi hijo elija la comodidad de la ceguera antes que la incomodidad de la verdad? ¿Sabes qué es lo más triste?, le dije con voz apagada. Que no me sorprende. Tu padre me ha borrado de a poco, y ustedes, mis propios hijos, han aprendido a vivir como si yo fuera invisible. Él quiso protestar, pero levanté la mano. «No digas nada. Ya no necesito tus excusas. Solo quería que supieras lo que ocurre. El resto ya no depende de ti». La conversación terminó allí, con un silencio espeso. Mi hijo salió de la casa sin abrazarme, sin siquiera mirarme a los ojos, y yo me quedé sola, con el corazón desgarrado, entendiendo que no podía confiar en nadie. Esa noche lloré como no lo hacía desde la muerte de mi madre, no por mi esposo, no por la mujer rubia, sino por la certeza de que mi hijo había elegido el mismo silencio cómplice que el resto de la familia. Nadie quería ver, nadie quería escuchar. Todos preferían fingir que nada pasaba. Al día siguiente, intenté hablar con mi hija, con la esperanza de que ella reaccionara distinto, pero su respuesta fue aún más dura. «Mamá, deja de buscar problemas donde no los hay. ¿Quieres que la familia se destruya? A tu edad deberías descansar, no andar inventando historias». Inventando historias. Esa frase se clavó como un cuchillo. Era yo, la mujer que los había parido, la que había trabajado sin descanso para darles de comer, la que había renunciado a sus propios sueños para que ellos tuvieran un futuro, y ahora me reducían a una vieja que inventaba delirios. En ese instante comprendí algo terrible.
Mi batalla era solo mía. No habría manos que me acompañaran ni hombros donde llorar. La ceguera de mi familia era voluntaria, y en esa oscuridad yo no tenía cabida. Pero lejos de debilitarme, esa soledad me dio fuerza, porque si nadie más iba a defender mi verdad, entonces yo misma tendría que levantarla, con la cabeza erguida. Si ellos preferían la comodidad de la mentira, yo me encargaría de arrancarles la venda de los ojos, aunque lo hiciera con violencia. Esa noche, frente al espejo, me miré como hacía años no lo hacía. Vi a una mujer con arrugas profundas, con los ojos cansados, pero también vi fuego en su mirada. Y me prometí algo. Si mi familia era ciega, yo me convertiría en la tormenta que los obligaría a abrir los ojos. Cuando la familia decide cerrar los ojos, una mujer como yo no tiene más remedio que abrirlos de par en par. Y eso fue lo que hice. Si mi hijo y mi hija preferían negar la verdad, si mi esposo me miraba con esa serenidad hipócrita de quien cree que su secreto está a salvo, entonces me correspondía a mí arrancar las máscaras. La traición había dejado de ser un rumor, era un hecho, y yo no descansaría hasta desenterrar cada pedazo de la mentira. Comencé con lo más simple, seguir los rastros de la vida cotidiana. Me convertí en una sombra dentro de mi propia casa, observando en silencio, registrando horarios, anotando movimientos. Descubrí que los martes y los jueves, cuando decía que tenía reuniones en el club de jubilados, en realidad desaparecía durante 3 o 4 horas. Lo veía salir bien vestido, con ese perfume que hacía tiempo no usaba conmigo. Volvía con el cabello revuelto, con un brillo extraño en los ojos. Fingía cansancio, pero yo ya había aprendido a leer el lenguaje de sus silencios. Eran los silencios de un hombre que se siente satisfecho, no los de un esposo fiel. No tardé en seguirlo. Una mañana tomé un taxi y lo observé desde lejos, mientras caminaba hacia una cafetería discreta en una avenida lateral. Allí estaba ella, Carol, la mujer rubia del dibujo, sentada con una blusa ajustada y una sonrisa que parecía calculada. Vi cómo él la abrazó, cómo sus labios se encontraron en un beso largo, cómo sus manos se entrelazaron con la naturalidad de quienes no se sienten culpables, sino con derecho. Ese gesto cotidiano me dolió más que la imagen en mi cama, la complicidad a plena luz del día, como si yo no existiera, como si mi vida entera fuera un estorbo en su historia paralela. Seguí sus pasos varias semanas. Descubrí que no era un romance pasajero, era una vida paralela cuidadosamente construida. Habían viajado juntos, se hospedaban en hoteles con nombres falsos, encontré recibos escondidos en el bolsillo de sus chaquetas, cenas caras, flores, regalos, incluso vi fotos en el teléfono que él, torpemente, olvidó borrar, selfies en restaurantes, ella con un vestido rojo sonriendo frente al espejo, él besándole la mejilla como si fuera un joven enamorado. Lo que más me partió el alma fue ver la misma ternura que alguna vez me perteneció. No era solo un cuerpo, era un cariño entregado en pedazos a otra, mientras a mí me dejaba las sobras. Un día, revisando papeles en su escritorio, descubrí algo peor, una cuenta bancaria conjunta. Mi esposo había abierto una cuenta con Carol, depositando allí dinero que ocultaba de la familia. Al ver los números, sentí que me faltaba el aire. No solo me engañaba en lo íntimo, me robaba, me quitaba lo que por derecho también me pertenecía. Era un ladrón de amor y de sustento. A partir de ese instante, la rabia dejó de ser un fuego desordenado y se convirtió en estrategia. Guardé copias de cada recibo, fotografié cada prueba, escribí un diario detallado de sus escapadas. No era suficiente con sospechas. Yo quería un expediente que gritara la verdad sin posibilidad de negación. La primera vez que tuve todas las pruebas reunidas frente a mí, sentí un vértigo extraño. Era como mirar una radiografía de mi propio matrimonio, solo que en lugar de huesos aparecían fracturas morales, en lugar de sangre corría traición. Me pregunté cómo había vivido tantos años a su lado sin ver lo evidente, y la respuesta fue cruel, porque confiaba, porque yo había construido mi vida sobre la base de su palabra, y jamás pensé que sería él quien abriría la grieta bajo mis pies. Lo más devastador fue descubrir la naturalidad con que Carol se había instalado en nuestras vidas. No era solo la amante escondida, era casi una segunda esposa. La llevaba a reuniones donde yo no estaba invitada, la presentaba como una amiga de la familia, y la gente, por miedo o indiferencia, callaba. Nadie me lo dijo, nadie me advirtió, hasta que mi nieta,
con sus 5 años, reveló inocentemente lo que todos los adultos callaban, que la rubia dormía en mi cama. Cada hallazgo me hundía más, pero también me fortalecía, porque entendí que mi venganza no podía ser un estallido de rabia, debía ser un acto quirúrgico, preciso, irreversible. Si mi esposo había llevado una doble vida, yo me encargaría de que esa vida se derrumbara sobre él y sobre la mujer que la compartía. Una tarde, mientras lo observaba salir con prisa hacia uno de sus encuentros, me miré en el espejo del pasillo. La mujer que vi reflejada ya no era la misma que fingía sonrisas frente a la familia. Tenía los ojos enrojecidos, sí, pero también una dureza nueva, una fuerza que no recordaba haber tenido. Por primera vez en años me sentí dueña de mi historia, y aunque la soledad me pesaba, sabía que esa soledad sería mi mejor aliada. Lo que descubrí de Carol fue lo que terminó de sellar mi decisión. No era solo una amante, era una mujer ambiciosa, sin escrúpulos, que presumía en redes sociales regalos caros, viajes, cenas que yo misma había pagado con mis años de trabajo y renuncia. Encontré fotos suyas con joyas que reconocí. Eran mías, piezas que habían desaparecido misteriosamente de mi joyero. Mi esposo se las había dado, como si no fueran recuerdos de familia, como si fueran baratijas compradas en una tienda cualquiera. Ese día lloré como una furia contenida. Pero cuando las lágrimas se agotaron, me levanté con una resolución fría. Ellos habían jugado a vivir una doble vida, pero yo tenía en mis manos la posibilidad de darles una doble muerte simbólica, la del amor y la del honor. El expediente estaba listo, y aunque aún no sabía cómo ni cuándo daría el golpe final, lo que sí sabía era esto: no iba a permitir que mi historia terminara en silencio. No iba a ser una anciana borrada por la indiferencia. Si ellos habían construido una mentira con tanto cuidado, yo iba a destruirla con el mismo esmero. Hay una habilidad terrible que aprenden los traidores. Se convierten en artistas de la inocencia. Observé esa destreza cada vez que mi esposo se arrodillaba para atar el cordón de la zapatilla de nuestra nieta, cuando le leía historias con voz de otro tiempo, o la empujaba en el columpio como si su vida dependiera de ese gesto. La gente lo miraba con ternura. Las vecinas suspiraban al verlo con la niña y comentaban: «¡Qué buen abuelo! ¡Tan cariñoso!». Y yo, que había compartido su juventud, que había visto sus manos llenas de harina y sus ojos cansados después de una jornada, me sentía como una intrusa en la dulzura que él exhibía como si fuera un traje de domingo. Porque esa ternura que ofrecía en público era una máscara tan pulida que a veces me preguntaba si él mismo ya no creía en la vida que compartíamos. Fingía con tal convicción que transformaba la realidad. Lo más doloroso era ver cómo mi nieta lo adoraba sin reservas. Ella corría hacia él con los brazos abiertos, y él la recibía con la misma devoción que mostraba en las fotos de nuestras primeras bodas. A veces los sorprendía en la cocina, ella sentada en una silla baja y él enseñándole a revolver la sopa. Otras veces los veía en el jardín construyendo castillos con bloques de madera, la risa de ambos colgando del aire como campanas. Esos momentos eran tan reales que me obligaban a esconder el rencor en un bolsillo estrecho para no contaminar la infancia de la niña, porque no hay nada más mezquino que ensuciar la ternura de un niño con la venganza de un adulto. Así que aprendí a sonreír en la sala, a aplaudir cuando jugaban, a hacer galletas que él pudiera llevar a la mesita de la niña, todo mientras en mi interior calculaba y anotaba, recogía pruebas, preparaba el momento en que la verdad saldría a la luz. Esa doble cara me perseguía en los detalles. La manera en que él la llamaba mi sol, con voz melosa para las visitas, y minutos después, en la privacidad del coche, hablaba con indiferencia de la familia, de las obligaciones, de esos temas que agobian. Lo vi discutir con su amante en la penumbra de restaurantes discretos y, un par de horas más tarde, recoger a la nieta del colegio con una sonrisa impecable. Esa disonancia me volvía loca. Era como mirar dos películas al mismo tiempo. En una, la ternura tranquila de un abuelo. En la otra, la infidelidad que comía en silencio la casa. ¿Cómo se sostiene esa contradicción sin que se rompa la costura? Con mentiras, con silencios, con el mutismo de quienes deciden mirar para otro lado. Salí a caminar muchas tardes solo para verlos desde la distancia. Él empujando el cochecito, ella dando vueltas con su mano dentro de la suya.
Me preguntaba cómo había sido posible que mi vida se fragmentara en actos tan antagónicos, y la respuesta dolía: la hipócrita comodidad de una familia que prefería no ver. Mis hijos, cuando se acercaban al parque, sonreían y se quedaban con la conversación trivial de siempre. Nadie, salvo yo, miraba la sombra detrás de la sonrisa perfecta. Aún así, en una de esas tardes decidí acercarme. Me senté en un banco y fingí leer mientras escuchaba su risa, esa risa que había sonado tantas veces en nuestra casa. Él me vio y se acercó con naturalidad adquirida. Besó mi frente frente a la nieta y dijo, alto, para que todos escucharan: «Mamá, qué bueno que estés aquí. La niña y yo te queríamos mostrar el dibujito que hizo». Fue un gesto público ejecutado con la misma coreografía de tantos años. Palabras afectuosas, sonrisa, abrazo breve. La gente aplaudió con la mirada, y yo sentí esa vieja agria mezcla de orgullo y repulsión. Por las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, recordaba cómo él me acunaba en los momentos más oscuros. Tras la muerte de mi madre, cuando el dinero no alcanzaba, cuando la luz se cortaba y la sopa era una medalla de supervivencia. Aquellos recuerdos me impedían convertirlo en un villano de una sola pieza. Aún así, la ternura que daba a la niña me parecía un veneno más eficaz que la amante misma, porque alimentaba la ceguera colectiva. Pensé en cómo los gestos públicos podían borrar, ante los ojos de otros, la realidad de lo privado. ¿Quién no iba a creer que era un abuelo tierno cuando, en la intimidad, le daba a otra mujer las caricias que me negó? Comprendí también que su papel de abuelo funcionaba como garantía social. Mientras él fuera la encarnación de la ternura familiar, sus actos mezquinos quedarían cubiertos por la idea de que era un buen hombre. Y Carol, por su parte, se movía con esa seguridad que tienen las que saben que el público está de su lado gracias a esa mascarada. La vi una vez en la fila del supermercado, empujando el carrito con naturalidad, interactuando con otras madres, recibiendo miradas complacientes como si fuera la nuera perfecta que no era. Me indignaba, y a la vez me fascina la capacidad que tenemos los humanos de simultanear verdades incompatibles sin sentir vértigo. Pero había otra arista que más me dolía aún. La complicidad de mi nieta, aunque inconsciente, ya estaba aprendiendo a querer a la persona equivocada. Ella pintaba a la rubia en las hojas de actividades y la nombraba con esa naturalidad que solo la inocencia otorga. En la escuela la oí contar que la tía Carol me enseña canciones, y los padres de sus compañeritos la escucharon con ternura. ¿Cómo explicar a una niña que la belleza que admira encubre una traición hacia la mujer que la crió casi desde que nació? Sabía que cualquier explicación directa podía resultar cruel y prematura. La infancia es un territorio sagrado que no quise mancillar con mi guerra. Pero el problema era saber hasta cuándo permitir que la inocencia se convirtiera en herramienta de quien nos había traicionado. Así que empecé a usar la máscara del perdón como arma. Sonreía cuando los veía juntos, les preparaba meriendas, hacía como si nada me quemara. Era un papel que interpretaba con profesionalidad. La abuela que no se inmuta, que sostiene la familia con amabilidad, que calla para no envenenar el aire. Pero esa complacencia externa era solo la cubierta de una paciencia calculada, porque cada gesto tierno que mi esposo realizaba en público, yo lo guardaba en mi memoria para usarlo en el momento preciso, cuando la verdad tuviera que desvestirse de su disfraz. La máscara del abuelo, aprendí, protege a los cobardes y ensordece a los honestos, pero también creaba una oportunidad. Cuanto más convencido estaba el pueblo de su bondad, más destructiva sería la caída cuando la mentira se hiciera visible. Así, su ternura pública se transformó en un mecanismo de mi estrategia. No quería destruir la relación entre la niña y su abuelo. Quería desnudar la mentira para que la relación se fundara en una verdad nueva, aunque esa verdad doliera al principio, porque solo sobre verdad puede reconstruirse algo que merezca la pena. Y mientras veía a mi nieta dormirse, con su pequeño dibujo de la familia sobre la mesa, supe que la máscara del abuelo no sería eterna. Los disfraces se desgastan con el tiempo y la insistencia de los ojos que no aceptan ser engañados. Yo era uno de esos ojos, y aunque la ternura pública del hombre que amé me provocara náuseas, también me daba la calma necesaria para preparar la caída. El dolor al principio no tiene forma. Es un animal que te habita y te empuja a actos impulsivos,
a preguntas sin respuesta, a la búsqueda desesperada de culpables. Pero el dolor que llevaba dentro se fue transformando poco a poco en una herramienta que podía afilar. No fue una decisión instantánea. Nacía cada noche, cuando la casa callaba y la nieta dormía confiada al otro lado del pasillo, y yo me quedaba mirando el dibujo que la niña había hecho con manos inocentes, intentando entender en qué momento mi vida había sido desplazada. Lloré mucho esas primeras semanas. Lloré como si con cada lágrima intentara sacar una astilla del recuerdo, una pequeña incrustación de rabia que luego pudiera usar. Pero las lágrimas pronto dieron paso a una pregunta más útil. ¿Qué pruebas necesito para que nadie pueda negar lo que vi? La estrategia se trazó en pasos cortos, fríos y precisos. Primero, documentación. Había que demostrar que mi esposo llevaba una vida paralela, no solo en gestos, sino en hechos. No me bastaban testigos ocasionales ni conjeturas murmuradas. Quería recibos, fotos, mensajes, cualquier rastro que sostuviera la acusación ante cualquiera que se negara a creer. Aprendí, casi con un gusto nuevo, a pensar como un investigador. Empecé por lo evidente. Los horarios. Anoté cada salida, cada excusa, cada tiempo que el coche quedó en la puerta, y la puerta principal se cerró con la calma de siempre. No era romántico. Tomé libreta y lápiz como quien toma una receta médica y empecé a marcar patrones. Los martes y jueves, la desaparición se repetía. Los fines de semana, a veces, llegaba con flores que él decía para la casa, pero que, al revisar con calma, llevaban una tarjeta sin remitente. El siguiente paso fue reunir pequeñas pruebas que parecían insignificantes, pero que, unidas, formaban una red. Guardé las servilletas con restos de nombres de restaurantes, fotografié el ticket olvidado en su bolsillo, tomé con el teléfono móvil fotos a la pantalla del coche cuando lo veía entrar acompañado, anoté las matrículas de taxis que lo dejaban en lugares que no correspondían a nuestro barrio. No es elegante, lo sé. La venganza raramente lo es, pero cada elemento contaba como una pieza de un rompecabezas que, una vez completo, no permitiría pasar la mentira como error de percepción. No quería actuar sola en todo. Busqué aliados discretos. Llamé a Carmen, la vecina de siempre que conoce la casa al dedillo y que me debía favores de antaño. Le pedí que, sin preguntas, me avisara cuando viera salir al coche a horas inusuales. Ella aceptó con un suspiro y una mirada que decía más que 1000 palabras. En el barrio muchos ya sabían y pocos tenían el valor de hablar. También contacté a don Julián, excompañero del banco donde había trabajado mi esposo años atrás. No le pedí actos ilegales, solo que observase patrones y, si tropezaba con algo público, un registro de tarjeta, una transferencia que se dejara ver en algún papel, me avisara. Estas redes pequeñas funcionaban como semillas, plantadas en tierra fértil, brotarían en pruebas visibles. Fue entonces cuando decidí que necesitaba algo definitivo: grabaciones. En la clandestinidad hay una ética personal que cada uno se impone. A mí me costó dar ese paso, pero la necesidad de evidencia robusta lo justificó. Compré un pequeño grabador digital que cabía en la palma de la mano. Lo puse en mi bolso y en uno de los días en que fingí salir, me quedé escondida cerca del café donde sabía que se encontrarían. No es el más digno de mis recuerdos, esconderme así, escuchar sus voces, oír risas que alguna vez fueron mías, pero lo grabé todo. La voz de ella, el timbre agudo cuando reía, la voz de él, que era la voz que me prometió fidelidad tantas veces. Escuchar esa complicidad en crudo fue como atravesar una pared con la cabeza. El dolor volvió intenso, pero ya no era un animal desbocado, era materia prima. Con las grabaciones y los documentos reunidos, armé copias digitales y físicas. Las guardé en 3 lugares distintos: una caja en la casa de Carmela, un correo electrónico cifrado enviado a mí misma con copia oculta y un pendrive enterrado entre libros viejos en la biblioteca municipal. No confiaba en la tecnología del todo, pero sabía usarla en mi favor. Pensé también en la posibilidad de que mi hijo o mi hija intentaran borrar todo. Por eso las pruebas debían estar fuera del alcance de quienes, por miedo o cobardía, preferirían borrarlas. Mientras tanto, vivía la doble vida que más me dolía, la de la mujer que en público seguía siendo la abuela dedicada, la de quien prepara la merienda de la niña, la de quien arregla la casa y finge normalidad.
Sonreía en las reuniones familiares, hacía bromas dulces, empujaba al nieto en el columpio como si nada hubiera sido arrancado de mi pecho. Esa actuación exigía fuerza. Era actuar con la serenidad de quien prepara una jaula limpia antes de soltar la verdad. Cada gesto de ternura que hacía en público lo calculaba. Quería que cuando llegara el momento de presentar pruebas, nadie pudiera decir que era una loca celosa que nada más tenía que ofrecer que histeria. El dolor seguía ahí, por supuesto. Por las noches volvió con su voz aguda para recordarme que la venganza no cura las heridas. Había momentos en que me esperaba en la cocina, y me sorprendía a mí misma acariciando una fotografía vieja, recordando el primer pan que dividimos cuando no teníamos nada. Lloraba en silencio, sin ruido, y luego me levantaba y ponía una cafetera como si fuera un ritual de vuelta a la normalidad. Aprendí a convertir la emoción en trabajo. Registrar, anotar, comparar, asegurar. Me volví metódica, casi científica en mi dolor. Y cuando por fin reuní lo suficiente para que cualquier negación quedara sin asidero, mensajes, fotos, tickets, grabaciones, la cuenta bancaria conjunta que comprobaba el flujo de dinero hacia ese nombre que no era el mío, supe que el momento de la paciencia había terminado. La estrategia que había alimentado con noches sin dormir y días de apariencia apacible estaba lista para su ejecución. Pero la mujer que yo era antes de todo esto seguía en mí, y me preguntaba si la justicia que buscaba debía ser exclusivamente punitiva o también correctiva. La respuesta vino de la nieta. La venganza no debía destruir afectos inocentes, debía corregir la ceguera de los penados y recordarles que la verdad, aunque dolorosa, era la base para cualquier futuro digno. Así, con el expediente listo y el alma templada por la certidumbre de la verdad, empecé a montar el acto que los obligaría a mirar. No sería un estallido ni un escándalo improvisado. Sería una exposición calculada, pública y definitiva, que dejaría poco espacio a las excusas y obligaría a la familia a elegir entre la verdad y la comodidad. Mientras escondía mi grabadora y guardaba una copia más del pendrive, me di cuenta de algo esencial. La estrategia no era solo para humillar, era para resucitar mi dignidad y proteger la inocencia de mi nieta. Y con eso en mente, no había marcha atrás. Perdonar es un acto que muchos confunden con olvido. Yo aprendí que perdonar puede ser, también, una máscara. Comprendí que, si quería que mi plan funcionara, no bastaba con pruebas en bandeja. Necesitaba que él bajara la guardia, que creyera haberse librado de mi mirada, que la vida siguiera con una normalidad tan pulida que la verdad, cuando apareciera, fuera un rayo que partiera la costra de la hipocresía. Así que elegí el disfraz que mejor conocía, el del perdón. Lo practiqué como quien aprende un papel para el teatro. Lo ensayé frente al espejo hasta que mi voz dejó de temblar y mis manos dejaron de delatarme. Volví a la casa como si nada hubiese pasado. Caminé por el pasillo con la misma calma que antes. Abracé a la nieta con naturalidad. Le preparé su desayuno preferido. Le peiné el cabello con la destreza de siempre. Le cociné la comida que a él le gustaba y serví la mesa con cuidado. Lo hice sonriendo porque sabía que la sonrisa es la mejor de las trampas. Atrae confianza, disuelve sospechas. En las conversaciones familiares adopté el tono de la mujer que ha reflexionado, que no busca el conflicto. Hablé de banalidades, de recetas, de la escuela de la niña. Cada palabra mía buscaba el lugar común, ese terreno seguro donde los demás se relajan y creen que todo está en orden. Él notó el cambio y lo interpretó como una victoria, como la confirmación de que mi papel de esposa paciente seguía intacto. Me miraba con una mezcla de alivio y gratitud fingida. Me tomaba la mano en público y por las tardes me llevaba el diario para que leyera mientras él hablaba de planes y reuniones. A veces, cuando estaba a su lado, sentía ganas de golpearlo con la fría evidencia. Otras, me sorprendía a mí misma mimando el gesto, calculando con precisión cuándo sería el momento exacto para clavar la verdad. La actuación requería disciplina. No podía perder el control. No podía dar pie a dudas que perjudicaran el efecto final. Hubo una cena en la que casi me traicioné. Él, orgulloso de una noticia trivialmente importante, la aprobación de un proyecto en su trabajo, quería celebrarlo. Invitó a unos amigos y yo acepté preparar el postre. Mientras amasaba, las manos recordaron otras manos, pero mi rostro guardó calma.
En la mesa, con las copas levantadas, me felicitó en voz alta y yo hice un brindis que sabía a hierro. Por la verdad que nos mantiene unidos, dije, y la frase cayó como una piedra en el plato de la hipocresía. Nadie comprendió la carga oculta, nadie se atrevió a comentarla. Él sonrió, satisfecho con la normalidad, con la apariencia de que todo estaba bien. Fingir perdón me obligó también a tolerar ciertas escenas que antes me habrían hecho saltar. Los mensajes que llegaban a su teléfono y que yo leía de reojo, las llamadas que contestaba con voz dulce y luego se sonrojaba, la manera en que, en algún gesto involuntario, buscaba el calor de la mirada de otra al doblar una servilleta. Me tragué la ira como quien traga medicina amarga, con la certeza de que era por mi bien. Cada humillación fingida era un paso más hacia la trampa que había pensado. Porque el perdón aparente debía instalarse en la convivencia para que la otra parte creyera que la guerra había terminado. Hubo días, confieso, en los que la actuación me pesó hasta el límite. Por las noches, cuando la casa callaba y la nieta dormía, me sorprendía a mí misma repasando en voz baja la lista de pruebas, escuchando las grabaciones en la penumbra, comprobando que cada archivo estuviera a buen resguardo. Lloré en silencio, porque no me era dado romper la escena. El papel de mujer conciliadora tenía que sostenerse, pero el llanto era también un ritual que hacía más real mi determinación. Cada lágrima era fuego que templaba mi convicción. No había arrepentimiento. Sabía lo que había puesto en juego para recuperarme. La escena pública también me ofrecía ventajas tácticas. Mientras él se recreaba en su papel de abuelo perfecto, los testigos que antes hubieran dudado se relajaban y volvían a creer en la fábula que él alimentaba. Eso me permitió acercarme a ciertos confidantes sin levantar sospechas. La vecina que siempre se detiene a hablar del tiempo, el dueño del café donde lo veía a menudo, el profesor del colegio de la niña. Con la máscara puesta, conversaba de banalidades y, entre líneas, sembraba preguntas. «¿Vi a Carlos esta tarde en la avenida?», decía, con tono casual. Y el eco de esa frase producía grietas en la complacencia de los demás. La gente comenzaba a mirar con pequeñas dudas, pero lejos de ser acusaciones directas, esas dudas eran semillas que germinarían cuando yo presentara la cosecha. El falso perdón me dio, además, la oportunidad de controlar los tiempos. Podía provocar encuentros casuales, diseñar comidas, orquestar que ciertos documentos aparecieran en la mesa en el momento oportuno. Fue entonces cuando propuse una comida familiar para celebrar la primavera, sin dar más detalles. Elegí la fecha con la precisión de un cirujano. Sabía que él, confiado en mi supuesta calma, estaría menos atento, más expuesto. Preparé el salón, invité a vecinos discretos que sabía comparten mi percepción, acomodé las pruebas en sobres discretos y envié una copia del material al correo cifrado donde guardaba todo, por si acaso alguien intentaba borrar la evidencia. En las semanas de la máscara aprendí algo inesperado, la empatía por mí misma. Durante décadas había sido la que cedía, la que sufría en silencio para que la familia respirara mejor. Ahora debía protegerme. Aprendí a leer mi cuerpo, a saber cuándo la rabia amenazaba con traicionarme y a conjurar una sonrisa que fuera verosímil. No era una farsa sin alma, era una farsa con propósito. Porque en el fondo, el perdón fingido no era una renuncia al dolor, sino la disciplina para transformarlo en acción. Y así, mientras él me cedía la mano en público y la besaba en la mejilla con afecto reacondicionado, yo contaba los pasos finales de mi plan. Cada caricia pública sería una pieza de teatro que reforzaría la credibilidad de mi inocencia. Cada ofrecimiento de reconciliación sería una trampa en la que, confiado, él dejaría más pruebas a la vista. El perdón fingido era mi argamasa para el golpe final. La normalidad que él creía consolidada sería el contexto perfecto para la revelación que lo dejaría sin excusas. Porque no busco destruir por placer, busco obligar a mirar. Y cuando la verdad llegue, preferiría que la viera el mayor número posible de ojos. Entonces, cuando por fin retire la máscara, no será por ira descontrolada, sino por justicia calculada. Hay verdades que se clavan como cuchillos y otras que, en cambio, deben sembrarse como semillas. Con mi nieta lo entendí desde el primer día en que aquel dibujo inocente destapó la grieta de mi matrimonio.
Ella no sabía lo que significaba traer a la luz a la tía Carol, ni el peso que sus palabras tendrían en mi corazón. Su voz era la de la infancia, clara, ingenua, sin dobleces. Por eso me prometí que, cuando llegara el momento, no la llenaría de odio ni de venganza. Pero tampoco le mentiría. La verdad debía llegar a ella de un modo en que pudiera comprenderla, aunque no de inmediato, aunque las piezas se acomodaran en su mente solo con los años. Una tarde la encontré dibujando de nuevo, esta vez flores y casitas torcidas de crayón. Me senté a su lado y la observé, preguntándome cómo una niña podía cargar sin saberlo con la llave que había abierto la caja de mis dolores. Ella me miró sonriente, como siempre, y corrió a buscar un cuaderno que había escondido detrás del sofá. «Mira, abuela», dijo con orgullo, «aquí estamos todos otra vez, pero ahora puse un perro porque quiero uno». La miré y asentí, pero mi voz salió temblorosa. «Cariño, dime una cosa, ¿tú quieres mucho al abuelo?» Sus ojos brillaron con esa luz pura que solo los niños poseen. «Claro, abuela. Él siempre me canta canciones, me compra helado y me cuenta historias». Yo tragué saliva. Sentí el filo del dilema. ¿Qué hacer con esa inocencia? ¿Destrozarla con un golpe seco de realidad o protegerla hasta que fuera capaz de comprender? Lo que decidí fue un camino intermedio. «Sabes, mi amor, los abuelos y las abuelas también nos equivocamos», le dije con calma. «A veces los grandes hacemos cosas malas, incluso cuando seguimos queriendo a nuestra familia». Ella frunció el ceño, sin entender del todo. «¿Como cuando me porto mal y me regañas?» «Algo así», respondí. «Pero los adultos podemos hacer cosas que hieren mucho a las personas que queremos». No le hablé de traición ni de infidelidad, porque esas palabras aún no tenían cabida en su mundo. Le hablé de errores, de secretos que duelen, de mentiras que se guardan para no lastimar. Ella escuchaba en silencio, mordiéndose el labio, como intentando encajar esas ideas en su pequeña cabeza. Finalmente me abrazó y dijo: «No te preocupes, abuela, yo siempre voy a estar contigo». Ese abrazo fue bálsamo y sentencia a la vez. Comprendí que mi nieta debía ser protegida del veneno del odio, pero también debía aprender a reconocer las sombras cuando creciera. Por eso, más que contarle todo, decidí dejarle pruebas a futuro. Escribí cartas, guardé fotos y documentos en una caja con su nombre. Algún día, cuando fuera mayor y pudiera entender, sabría la verdad completa. No porque quisiera manchar la imagen del abuelo, sino porque debía saber que el amor ciego puede destruir. Mientras tanto, la estrategia del falso perdón seguía en pie. Fingía normalidad, cocinaba, reía, participaba en la vida diaria. Pero cada vez que veía a la niña correr hacia su abuelo con los brazos abiertos, mi corazón se partía en dos. Quería gritarle: «Él no es el héroe que crees», pero me contenía. Ella necesitaba crecer con la inocencia intacta, y yo necesitaba tiempo para ejecutar la venganza sin arrastrarla a las ruinas. Una noche, mientras la acostaba, me tomó de la mano y me preguntó con esa voz bajita que usan los niños cuando intuyen algo que no saben explicar: «Abuela, ¿tú estás triste?» Sentí que las lágrimas me subían a los ojos, pero logré controlarme. «Un poquito, mi amor, pero no porque me falte amor. Estoy triste porque a veces las personas no son como esperamos». Ella se quedó pensativa y luego, con la lógica limpia de la infancia, respondió: «Entonces hay que enseñarles, ¿verdad?». Esa frase se quedó grabada en mí como un faro. Sí, había que enseñarles, no a ella, que ya tenía el corazón limpio, sino a los adultos que habían elegido la ceguera, a los que habían preferido la mentira a la dignidad. Mi nieta había resumido en una sola frase el sentido de mi plan. No se trataba solo de venganza, sino de enseñanza. Dejar claro que la traición tiene consecuencias, que el silencio cómplice es igual de culpable, que nadie puede borrar a una mujer que entregó su vida por su familia. Esa misma noche decidí que la gran revelación tendría que tener un componente pedagógico. No podía ser solo un golpe brutal de escándalo, debía ser un acto en el que todos, mi esposo, mis hijos, los vecinos, incluso la comunidad, vieran de frente lo que habían decidido ignorar. Mi nieta no comprendería entonces todos los matices, pero cuando creciera recordaría que hubo un día en que la verdad estalló como una lámpara encendida en la oscuridad. Por eso, empecé a planear con más cuidado la escena final. Sería pública, sería innegable y, sobre todo,
Sería imposible de borrar de la memoria de quienes estuvieron presentes. Él, que había jugado a ser el abuelo perfecto, vería su máscara caer frente a los ojos que más lo admiraban. Carol, que se paseaba con aires de amiga de la familia, quedaría expuesta en su desnuda ambición. Y mis hijos, que habían preferido negarme, tendrían que enfrentar las pruebas que guardaba como cuchillas. Al besar a mi nieta en la frente y apagarle la luz aquella noche, comprendí que mi venganza no sería solo justicia para mí, sino también legado para ella. No quería que, de adulta, aceptara la humillación como destino. Quería que supiera que una mujer puede levantarse, incluso después de ser borrada, y usar la verdad como espada. Me fui a dormir con el corazón dividido, una parte rota por el amor que se había extinguido, otra encendida por la estrategia que ya no podía detenerse. Y en medio, la certeza de que mi nieta había encendido en mí la chispa de la dignidad que nunca más dejaría apagar. La mañana del enfrentamiento amaneció con un aire distinto, como si el mundo supiera lo que iba a ocurrir. Me levanté temprano, preparé café y me senté frente a la mesa con el sobre donde había guardado todo: fotografías, grabaciones, copias de documentos, recibos de hoteles, extractos bancarios. Lo acaricié con la yema de los dedos como quien toca un arma cargada. Había pasado meses perfeccionando cada detalle, sosteniendo la farsa del perdón, midiendo mis palabras, tragando lágrimas en silencio. Ahora era el día. Ya no había vuelta atrás. Decidí que la ocasión sería una comida familiar. Organicé la reunión con la excusa de celebrar el inicio de la primavera, un motivo lo suficientemente inocente como para que nadie sospechara. Llamé a mis hijos, a algunos vecinos cercanos, incluso a 2 amigas de confianza. Preparé la casa con flores frescas, coloqué la vajilla buena y cociné como si fuera una celebración genuina. Todo debía parecer una fiesta de reconciliación, no un juicio. En el aire flotaba una calma que solo yo sabía que era antesala de tormenta. Cuando llegaron, los recibí con una sonrisa amplia. Mi esposo entró como siempre, con su aire sereno, el brazo extendido para abrazarme frente a todos. Yo correspondí con naturalidad, como si no hubiera descubierto nada. Los invitados se instalaron. La nieta corría de un lado a otro feliz, y por un momento la casa pareció recuperar la vieja vida que alguna vez tuvimos. Pero yo sabía que era un escenario construido para derrumbarse en cuestión de minutos. La comida transcurrió entre charlas triviales, los niños, el trabajo, las noticias del barrio. Yo servía los platos y fingía normalidad, mientras mi corazón golpeaba con fuerza en el pecho. Miraba a cada uno con atención, mi hijo y mi hija riendo, ignorando todavía lo que estaba por caer, los vecinos complacidos, agradecidos por la invitación, y él, sentado en la cabecera, conversando con naturalidad, convencido de que yo había olvidado, de que todo había vuelto a ser lo de antes. Esperé a que sirvieran el postre. Pedí silencio con un gesto suave y me levanté. Todos me miraron, algunos con sorpresa, otros con curiosidad. Mi nieta se detuvo en seco y se sentó en la silla, con los ojos grandes. Tomé el sobre que había colocado discretamente bajo el mantel y lo levanté en alto. «Hoy quiero brindar», dije con voz firme, «pero no por la primavera ni por la familia feliz que aparentamos ser. Quiero brindar por la verdad». Un murmullo recorrió la mesa. Mi esposo me miró desconcertado, pero intentó mantener la calma. «¿De qué hablas, mujer?». Lo observé con la serenidad de quien ya no teme. Abrí el sobre y saqué las primeras fotografías. Él y Carol abrazados en la cafetería, besándose sin reparo. Las coloqué sobre la mesa, una tras otra, hasta que formaron una línea cruel frente a todos. De esto hablo, de la doble vida que llevas desde hace años. El silencio fue absoluto. Mi hijo se levantó, indignado. «Mamá, basta, no es el momento». Lo interrumpí con un gesto brusco. «¿No es el momento? ¿Cuándo, entonces? ¿Cuándo todos terminemos creyendo que la mentira es normalidad?» Saqué los recibos, los extractos bancarios, las copias de mensajes. Los fui colocando como piezas de un rompecabezas frente a los ojos incrédulos de todos. Algunos vecinos se taparon la boca. Mis amigas se miraban entre sí, horrorizadas. La nieta, confundida, me observaba con la inocencia que me atravesaba como cuchillo. «Aquí está tu verdad, Carlos», dije mirando a mi esposo. «Tus viajes, tus cenas,
tus regalos. Aquí está el dinero de nuestra familia, escondido en una cuenta compartida con la mujer que metiste en mi cama cuando yo cuidaba de mi hermana enferma. Él intentó hablar, pero su voz se quebró. No sabes lo que dices. Lo callé poniendo la grabadora sobre la mesa. Presioné el botón y las voces llenaron la sala. Su risa, la de Carol, las palabras de cariño que yo había escuchado en la penumbra del café. El sonido flotó como un fantasma imposible de negar. Todos quedaron petrificados. Mi hija rompió a llorar. Mi hijo se dejó caer en la silla con el rostro pálido. Los vecinos murmuraban incrédulos. Mi nieta, confundida, abrazó su osito y preguntó en voz baja: ¿por qué grita la abuela? Me arrodillé frente a ella, con lágrimas contenidas, y le susurré: porque a veces, mi amor, la verdad duele, pero es mejor que la mentira. Me puse de pie y enfrenté a todos. Durante meses guardé silencio. Soporté que me llamaran loca, que me negaran, que me dijeran que inventaba cosas. Hoy tienen las pruebas. Aquí están, frente a ustedes. Ya no pueden fingir que no ven. El silencio se hizo insoportable. Mi esposo no podía levantar la cabeza. Yo lo miré con una calma fría. Me borraste de tu vida. Me humillaste en mi propia casa. Pero olvidaste algo. Soy la mujer que compartió contigo cada día de los últimos 40 años. Conozco tus rutinas, tus gestos, tus silencios. Y hoy, frente a todos, te desnudo en la única verdad que importa, la tuya. Lo que ocurrió después fue un torbellino. Mi hija corrió al baño llorando. Mi hijo se levantó a gritos, acusándome de haber destruido la familia. Pero yo no me moví. Permanecí firme, como un árbol que por fin muestra sus raíces después de años de tierra acumulada. Cuando la tensión alcanzó el límite, tomé aire y concluí: hoy no busco su perdón ni su compasión. Solo quiero que recuerden que la verdad no puede enterrarse, y si alguna vez dudan de lo que digo, aquí están las pruebas. Nadie más podrá llamarme loca, nadie más podrá ignorarme. Me giré, tomé a mi nieta en brazos y la saqué del salón. El murmullo de voces quedó atrás como un eco apagado. Afuera, el aire fresco me golpeó el rostro y sentí una calma desconocida. La guerra no había terminado, pero la primera batalla estaba ganada. La verdad, por fin, había salido a la luz. Después del día del enfrentamiento, la casa se convirtió en un campo minado de silencios y reproches. Mis hijos apenas podían mirarme a los ojos, confundidos entre la vergüenza y la rabia. Mi esposo se encerraba en el despacho durante horas, con el rostro desencajado, como si buscara en sus papeles alguna forma de borrar lo ocurrido. Pero la verdad ya estaba escrita, no solo en los documentos que mostré, sino en la memoria de todos los que estuvieron allí. El rumor se expandió por el barrio como un incendio, y la imagen del abuelo perfecto se desmoronó en cuestión de días. Nadie volvió a verlo con la misma admiración. Sus saludos en la calle ya no tenían la calidez de antes, y las vecinas que antes lo elogiaban ahora desviaban la mirada. Esa fue mi primera victoria, arrebatarle la máscara que había construido durante años. Sin embargo, yo sabía que no era suficiente. La traición había sido demasiado profunda como para conformarme con una humillación pública. Quería que él y Carol comprendieran que no solo habían destruido un matrimonio, habían intentado borrarme, arrebatarme mi lugar en la familia, despojarme de mi dignidad. Y por eso planeé el golpe final. Acudí al abogado que me había acompañado en silencio durante todo este tiempo. Con paciencia, le entregué cada prueba: las transferencias a la cuenta compartida, las joyas desaparecidas, las grabaciones. Él no tardó en armar una demanda sólida, no solo por adulterio, sino también por fraude patrimonial, porque mi esposo había usado bienes familiares para mantener a su amante, y eso era un delito. El día de la audiencia lo vi sentado frente a mí, demacrado, con el cabello revuelto y la mirada perdida. Carol no tuvo el valor de presentarse. La cobardía es siempre la última máscara de los amantes descubiertos. Mis hijos asistieron en silencio, quizá con la esperanza de que todo se resolviera sin escándalo. Pero cuando el juez escuchó las pruebas, no hubo espacio para dudas. Las cuentas ocultas, los bienes transferidos, las joyas regaladas a otra mujer. Todo estaba allí, negro sobre blanco. Y yo, que durante años había sido la sombra en la familia, me levanté con voz firme para declarar. Cada palabra mía resonó como un martillo en la sala.
no hablaba desde la rabia, sino desde la dignidad recuperada. El fallo fue claro: separación con distribución justa de bienes, devolución del dinero desviado, garantía de que mi nombre no quedaría manchado en los registros familiares. Pero lo más importante fue lo que ocurrió fuera de los papeles. Mi nieta, con apenas 5 años, me abrazó después y me dijo con inocencia: «Abuela, tú sí que eres valiente». Esa frase borró de un plumazo todas las lágrimas de las noches solitarias, porque comprendí que mi venganza no era solo contra él y Carol, sino contra la idea de que una mujer mayor debía callar, resignarse y aceptar la humillación. Los meses siguientes fueron extraños. Mi esposo, reducido a la sombra de lo que fue, trató de recomponer un respeto que ya nadie le concedía. Mis hijos, aunque me cuestionaron al principio, terminaron reconociendo que la ceguera con la que habían vivido era insostenible. Y yo, con la frente en alto, recuperé la casa, mi espacio y, sobre todo, mi voz. No volví a ser la misma mujer ingenua que un día creyó en promesas eternas, pero tampoco me convertí en alguien amargada. Aprendí que la justicia, cuando se busca con paciencia y firmeza, puede devolvernos incluso lo que parecía perdido. Hoy, al mirar a mi nieta dibujar en la mesa, ya no temo los colores que elija ni las figuras que invente. Sé que, aunque en sus dibujos aparezcan personas que me hirieron, la historia verdadera ya fue contada. Yo me aseguré de escribirla con mi propia voz, y esa es quizás la mayor venganza: haber convertido el dolor en memoria, la traición en enseñanza, y mi silencio en un grito que nadie pudo apagar.